Normas ISO 9001 del año 2015. Al hablar de las normas ISO, se hace referencia a normas de calidad o estándares aprobadas de forma universal para las organizaciones. Son una pauta que te sugiere de qué forma actuar o cómo debes definir la información que debes considerar para proveer así de un servicio de calidad al cliente. La norma sugiere que debes otorgar respaldo al cliente al hacer una compra, y la empresa desarrolla la manera de otorgarle dichos respaldos según las pautas sugeridas. El punto que vamos a abordar es el de la información documentada. Este ítem busca orientar cómo una organización debe realizar su documentación, considerando información esencial ya establecida, agregar información acorde a la organización, cómo debe ser guardada en papel o internet, quiénes acceden a ellas, qué formato debe utilizarse, cómo se establece su seguridad, entre otras. El ítem 7.5 de la norma ISO 9001-2015 habla sobre la información documentada. El subítem 7.5.1 trata sobre las generalidades que a la hora de generar un sistema de gestión de calidad dentro de una organización debe cumplir con los siguientes puntos. 1. Información documentada que ya está definida dentro de la norma internacional como el alcance del sistema de gestión de calidad, operación de procesos, política y objetivos, eficacia del sistema y control de la producción y provisión del servicio. 2. Información adicional que la misma organización considere necesaria, como por ejemplo las buenas prácticas que posee la compañía. Ahora, imaginemos una cadena de restaurantes que tiene incorporadas las buenas prácticas de manufactura, estableciendo el lavado de manos antes de la manipulación de alimentos y uso de mascarilla obligatoria. Esta documentación debería ser incluida como información adicional. Aquí también pueden incluir la misión, la visión, protocolos y procedimientos de la compañía. Es importante destacar que la información adicional dependerá del tamaño de la organización, la complejidad de los procesos y las competencias de las personas. La información documentada debe mantenerse. Esto hace referencia a la información y el medio en el que está contenido, pero también debe conservarse como un registro de documentos que proveen de resultados y evidencias. El subítem 7.5.2 trata sobre la creación y actualización de los documentos. Una organización debe asegurar que los siguientes puntos sean considerados a la hora de crear y actualizar la información. 1. La identificación y descripción. Por ejemplo, el título, la fecha, el autor o el número de referencia. 2. El formato. Por ejemplo, la versión del software, el idioma o gráfico. Y el medio de soporte, por ejemplo, en papel o de forma digital. 3. La revisión y aprobación de la información. O en otras palabras, las actividades que utiliza una organización para asegurarse de que los documentos cumplen con un formato de estructura. El subítem 7.5.3 habla sobre el control de la información documentada. Entre el primer apartado 7.5.3.1 señala que la información que requiera el sistema de gestión de calidad desarrollada por la organización debe ser controlada para que 1. Esté disponible y su uso sea idóneo, cuando y dónde se necesite. Por ejemplo, que la información de los gastos de una empresa esté disponible en un programa computacional y que una persona con autorización pueda acceder fácilmente a esta información. 2. Esté protegida adecuadamente. Por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. Usando el mismo ejemplo de antes, la información de los gastos debería ser exclusiva de una organización y no debería ser visible para clientes o proveedores. Pero si hablamos de información que ellos tengan autorización de ver, debería poseer controles estrictos de acceso. El ítem 7.5.3.2 señala que para controlar la información documentada, las organizaciones deben abordar las siguientes actividades según corresponda. A. Distribución, acceso, recuperación y uso. B. Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. C. Control de cambios, por ejemplo, un control de versión. Y D. Conservación y disposición. Se debe incluir la documentación de origen externa y se debe controlar, como por ejemplo la información de proveedores o información del cliente.
La documentación guardada como evidencia debe ser protegida para evitar modificaciones no intencionadas que puedan generarse en el sistema de gestión. Tras finalizar esta cápsula, se puede decir que a la hora de iniciar el desarrollo de una empresa o compañía, existe un número enorme de variables a considerar antes de ponerlas en marcha. Pero las normas ISO 9001 del año 2015 proveen de una información y orientación que marcan una enorme diferencia en el éxito o también fracaso ante la administración de estos proyectos.